Tenemos nuestra escuela para padres una vez al mes, así que esperamos que siempre nos acompañen y estén por aquí. Una vez al mes invitamos a algún psicólogo, psicóloga, especialista o estamos la coordinadora Joana, que seguramente por ahí ya conocieron o van a conocer, y yo. La idea de la escuela para padres es complementar desde casa lo que los chicos ven en el taller. Porque ellos están trabajando mucho, los vemos a todos muy motivados, trabajando mucho sus emociones, pero si no estamos en el mismo canal con ellos, difícilmente vamos a ver cambios. Entonces, yo lo que siempre les digo es que no nos los van a dar y nosotros se los vamos a a arreglar y devolvérselos ya arregladitos. No, no, es un trabajo que ellos hacen, pero también como papás desde casa. Así que aquí estamos para darles esas herramientas para trabajar la inteligencia emocional desde casa y todas las herramientas de paternidad que creemos que son las que más les van a servir. Desde colegio, desde escuela, desde casa, cómo podemos hacerle, desde el funcionamiento de la familia, temas de bullying, temas de amistades, incluso ya de adolescencia, tenemos varios específicos para adolescentes. Y bueno, el día de hoy les quiero presentar a Gloria Huerta, es nuestra psicóloga. Es un gran gusto, Gloria, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Nuestra invitada de hoy es psicóloga de formación. Hoy en día se encuentra trabajando como psicóloga en un colegio y por eso se nos hizo tan importante invitarla hoy aquí, porque a veces como papás no tenemos tanto acceso a los psicólogos de la escuela. Si acaso en la escuela donde están nuestros peques hay psicólogo, ¿no? Porque en muchas escuelas no lo hay. Entonces, ¿quién como una psicóloga que está trabajando dentro de una escuela para darnos toda esta retroalimentación de cosas que pasan en la escuela y de la manera en la que les podemos ayudar a nuestros hijos a que tengan un mejor rendimiento en la escuela? Que nos cuente un poquito, Gloria, de las cosas que ella ve en las escuelas, de las cosas que ve que le cuestan trabajo a los peques, así que esa parte de que ella es psicóloga en colegio activamente es muy importante. Ella es especialista en procesos de cambio y transiciones desde la infancia a la adultez. Tiene una maestría en psicología y además tiene otra maestría en educación. Por eso nos parece la persona perfecta para hablar sobre estos procesos en escuela. También tiene una certificación en tanatología, en disciplina consciente y bueno, lleva 16 años practicando consulta privada también y atiende niños, parejas, familias y también ve adolescentes. Y da diferentes temas como autoestima, adolescencia, crianza positiva, inteligencia emocional, comunicación, orientación vocacional. Así que bueno, estamos con Gloria en excelentes manos. Y bien, no, bienvenida, Gloria. Por ahí si van teniendo preguntas, póngalas en el chat y cuando veamos que ya hay varias preguntas, yo te interrumpo con tu permiso, Gloria, y te hago las preguntas. Y también vamos a tener 15 minutos al final para que puedan hacerte preguntas. Así que si quieren prender su cámara, en los momentos que Gloria les dé la indicación, si pueden abrir el micrófono. El resto del tiempo lo tenemos apagado para no hacer ruido. Y bueno, ya sin más, Gloria, sin más introducción, somos todos tuyos. Muchas gracias, Denise. Gracias por la invitación, ¿no? A este taller de esta tarde. Y bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Por favor, también cualquier cosa que vaya sucediendo, ¿no? Con respecto a alguna duda, por favor, váyanme diciendo. ¿Les parece? Bien, el tema de hoy es rendimiento escolar, construcción o idealización.
Vamos a hablar sobre este tema acerca de la vinculación que existe en el rendimiento escolar. A veces lo escuchamos, ¿no? O nos mandan llamar de la escuela diciéndonos, es que tu hijo está en bajo rendimiento escolar, por lo general. Entonces, vamos a ver de qué se trata, cuáles son estos elementos, sus factores, tiene que ver con autoestima, cómo se identifica. Toda esta parte la vamos a revisar el día de hoy. ¿Les parece? Bien, pues empecemos. A ver, denme un segundo. Ahí está. Bueno, el rendimiento escolar, según varios autores, existen pues varios enfoques, ¿no? También desde esta parte pedagógica. Antes, no sé si recuerden, a lo mejor cuando nosotros estudiábamos, se centraba principalmente el rendimiento escolar en la parte de la calificación académica, solamente en lo que podíamos tener como inteligencia cognitiva, ¿cierto? Ahora realmente el concepto es mucho más amplio y abarca este aprendizaje de las habilidades socioemocionales y el desarrollo integral del estudiante. Estas habilidades socioemocionales que sus hijos, por ejemplo, ponen aquí en Brain Focus, ¿no? A prueba durante todos los talleres que llevan, pues son muy importantes actualmente. Estamos viendo que también a nivel del trabajo, ¿no? En la parte organizacional, cuando somos adultos, esto tiene que ver con cómo elaboramos, cómo resolvemos problemas, cómo tomamos decisiones, cuáles son los factores oportunos para que nosotros podamos desarrollarnos como personas y no solamente con la calificación académica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Bueno, en este sentido, también podemos ver cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo, perdón, en el rendimiento escolar. Uno de ellos que es muy importante va a ser la personalidad y el modo en que también los individuos o las personas hemos sido criados. No es igual nosotros que fuimos criados a lo mejor en un modelo tradicional, ahora los niños que tenemos, ¿verdad? O los adolescentes que estamos teniendo. Esta parte es muy importante porque estos factores de la disciplina consciente, la disciplina positiva, los modelos constructivos, todo esto genera un cambio y son factores que también van a desarrollar situaciones impactantes en la personalidad. No es lo mismo tener, o los conceptos más bien, de lo que es personalidad, carácter y temperamento. Para mí es muy importante que ustedes como papás también sepan esto. La personalidad se va a edificar entre los 6 y los 8 años. El momento cumbre es los 7 años por ahí y va a identificar también cuál es esta pauta de rasgos que tiene el niño. Entonces, si nosotros, por ejemplo, siempre estamos cuestionando, tú no puedes, no eres bueno en esto, no te sale, generalmente vamos a identificar ahí un miedo que va a ir creciendo y que él en la autoestima, pues se lo va a creer, ¿verdad? Y eso es una parte que tenemos que trabajar desde también nuestro temperamento y nuestro carácter. La responsabilidad y la persistencia por parte de nosotros como papás, trabajar mucho la frustración. Actualmente estamos viendo niños y adolescentes que no tienen un buen manejo de la frustración. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo es que hacen esto? ¿Qué pasa cuando sus hijos les dicen, estoy aburrido o estoy cansado? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los condicionantes o lo que ustedes hacen cuando el niño les dice esto? ¿Hacen algo en particular? A ver quién anda por ahí. Sonia, ¿estás por ahí? Creo que no. O Naomi, a ver que ya encendió su cámara. Sí, también yo, perdón. Ah, perfecto. Gracias, Sonia. ¿Qué haces cuando tu hijo o tu hija se frustra, se aburre? Me odia porque le digo, espérame, ya, perdón, ahí ya me ven. Es que estoy lavando los trastes y No te entonces con preocupes. la espuma no le podía dar a abrir el micrófono, por eso me tardé. Pero, ¿qué le hago? Me Sí, odia porque le digo, aburrete.
O sea, también es bien sano que te aburras, porque cuando uno está aburrido se le empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Desde travesuras como hasta llenar de espuma, no sé, algo, o hasta ideas creativas, pero siempre se enoja conmigo y entonces siempre me dice, tú siempre me dices lo mismo, mamá. Y yo, pues sí, pero te tienes que... Y le empiezo a dar ideas, ¿no? O sea, pues sí me la tengo que chutar como una hora enojada, pero ya no la dejo hacer nada. O sea, por ejemplo, le digo, podemos hacer galletas, podemos dibujar, podemos hacer, como le empiezo a dar opciones, y Exacto. yo obviamente si está muy de malas me dice, no, esas ideas son aburridas, no quiero, no me gusta. A ti siempre se te ocurren las mismas cosas. No, guácala, es que tú eres muy aburrida, ¿no? Así como ese tipo de contestaciones, pero la dejo, o sea, sí dejo que se pase como el enojo, porque justamente entiendo que está frustrada, entiendo que está aburrida, pero ya como que de repente, pues, o sea, la dejo y yo aguanto como el rigor de su enojo, y ya de Ujú. repente solita, pues ya o me ayuda o se pone a hacer otra cosa, o sea, sí hay un periodo como de enojo y solito como que va bajando y ya Exacto. de repente pues ya se le puede hacer cosas, pero si yo bajo la guardia justo en la parte de enojo y cedo a lo que ella quiere, ya no se da esta curva de enojo y luego baja y luego ya la idea creativa, ya no ahí se rompe. Y la verdad es que ahorita lo cuento y se oye muy fácil, pero me costó trabajo aprenderlo Así es. y intentos fallidos, y intentos también que uno no tiene paciencia y entonces, ¿no? O sea, porque pues también no de repente no, uno no tampoco está como, ¿no? O sea, sí, la verdad es que, o sea, lo digo porque sí nos costó este trabajo aprender esta curva y o sea, vaya, ponerlo en práctica, la práctica Ujú. es el maestro y también nosotros aprendemos como esa parte, ¿no? O sea, si no, no fue fácil. Muchas gracias, Gracias, Sonia. gracias, Sonia. También, Gloria, Dime. tenemos por aquí a Elizabeth que dice que lo pone a hacer actividades como limpiar su cuarto. Ahí Ok. también me imagino que la odia. Jessica le dice, aprovecha que tienes tiempo para jugar, busca algo diferente. Jessica también le dice que lea un rato, que dibuje, que se duerma. Marisol que cambie de actividad si el tema es frustración por algo que estaba haciendo, por ejemplo. Alexis dice que les hace falta tiempo, tiene muchas actividades extracurriculares, incluso en sábados y domingos, deportes, robótica, música, y ya, gracias a todos por sus participaciones. Muchas gracias. Esta es una parte interesante, lo que mencionaban en conjunto, sobre el trabajo con la frustración. La verdad es que es más trabajo de los adultos que de los niños, porque si nosotros no podemos lidiar con la frustración, ellos no lo van a aprender. Por eso es tan importante que también nosotros dejemos estos espacios libres. Ahorita alguna de ustedes mencionaba, ¿no? Esta parte de las clases extracurriculares y que a veces necesitamos o por la situación de también de calidad, ¿no? Del tiempo de ellos mismos, que tengan una agenda pues con muchas habilidades, con muchas clases, tengamos cuidado cuáles son las prioridades, porque esto puede cansarlos y en lugar de ayudarnos a que tengan más habilidades, los vamos a frustrar de una manera en que después no podemos sacarlos de ahí. Esto es interesante y bueno, esto tiene un fundamento teórico con el rendimiento académico, ¿sale? Tendríamos que utilizar solamente una habilidad en conjunto, digamos, grupal, o sea, algo que pudieran ellos identificar en grupo, ¿sí? Un deporte, algo artístico, algo de idiomas en grupo y una clase que fuera en particular. Esa es la recomendación real. No se trata de llenarlos de clases y clases y clases, sino que esa es la recomendación real. Una clase grupal, una clase individual. ¿Por qué? Porque ahí podemos realmente ver cuáles son las necesidades de nuestro hijo, cómo está socializando, cómo está llevando a cabo esta parte de inteligencia emocional, pero también inteligencia social, cómo se está vinculando, cuáles son las áreas que todavía tiene áreas de oportunidad. Esa es la realidad.
¿sale? En estos factores que también lo vemos en el rendimiento escolar. También la relación que los niños tengan con los maestros influye directamente en el rendimiento académico. Actualmente también tenemos esta situación. A veces el maestro ya se vuelve, ¿no? Como parte, pues como un espejo, pero también como un reto, ¿no? Cuando no tenemos buena comunicación con él, cuando no estamos a favor de algún método que él utiliza, también se vuelve muy pesado en este sentido como papá. Mantengámonos comunicados con las escuelas, con nuestros profesores, están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Entonces, esa parte, por favor, también, si hay alguna duda, es mejor entrar ahora sí que con miel que con hiel, ¿no? Entrando, peleando y generando una discusión, no vamos a ganar mucho y los niños lo ven. Y entonces también en esta parte podemos identificar que no están trabajando de una manera asertiva. La calidad del descanso también va a influir de una forma ya sea positiva o negativa según el nivel de atención. A veces me dicen, no, pues es que mi hijo sí duerme sus horas. Sí, pero tal vez no está descansando. Esto es importante, que hagan una rutina del sueño. ¿Cuánto tiempo está cenando antes de dormir? Si se baña o no se baña previamente. Si tú tienes un momento para dar, por ejemplo, un masaje, ¿no? Un masaje a nivel corporal en las plantas de los pies, en las manos, en el pecho, en la espalda, eso los va a relajar, pero también los va a hacer descansar. Esto es muy importante porque ahorita con toda la interacción que tenemos de las pantallas, a veces pensamos que descansamos, pero la realidad es que no lo hacemos. Entonces, trabajemos todos para que eso también sea un factor que no intervenga en nivel negativo. La alimentación también va a influir muchísimo, ya sea en la atención y en la energía, ¿verdad? La concentración, los procesos cognitivos, atención, memoria, funcionamiento del cerebro. Si yo no me alimento bien, también esto no va a funcionar. Y esto es parte fundamental de lo que también tenemos que hacer con nuestros hijos. Yo sé que a veces son pequeños y ellos no quieren ciertos grupos de alimentos, pero hay que trabajarlo con esta vinculación asertiva también de qué les funciona, para qué sirven los alimentos. Eso es importante. No sé si hay preguntas hasta aquí o vamos bien. Tenemos algunos comentarios, Gloria. ¿Sí? Y este que creo que es importante y seguro lo tienen en común, de la pregunta anterior que decía, acabo cediendo y le doy lo que quiere, que por lo general pues es la tablet. Qué bueno que Sí. sale este comentario. Aquí también nos decía Jessica de que le recuerda que todo es poco a poco, le da algunos ejemplos, aunque esté enojado, sí le escucha, y que en el tema de dormir, que a su hijo le gusta meditar para dormir. Exacto. Muchas gracias. Esto es importante, la meditación, mindfulness, ¿no? Ejercicios de respiración, háganlo ustedes. Ahora ya hasta en las plataformas como Netflix pueden encontrar, ¿no? Muchos recursos que pueden bajar y ver con sus hijos para que realmente podamos hacer todo este contexto, ¿no? De respiración, de identificación de lo que tenemos que hacer para poder descansar. Esto es sumamente importante. Bueno, las causas del bajo rendimiento escolar tienen que ver con varios factores. Uno de ellos es la falta de motivación. Este es cuando no encontramos interés necesario en el aula. No tiene que ver directamente solamente con el maestro o la maestra, sino no estoy teniendo como este interés en los contenidos, por ejemplo. Actualmente esto lo estamos viendo mucho porque tal vez los niños, ¿no? Como decían ahorita con la tablet, pues puedo tener esta vinculación directa con la tecnología, paso, ¿no? Los videos rápidamente, entonces mi atención no es realmente tan larga como antes, ¿eh? Ellos no están teniendo procesos de atención como nosotros los tuvimos. Entonces no pienses tu papá o mamá que como tú fuiste de estudiante, él va a ser. Actualmente los procesos de concentración en los niños máximo están en 25 minutos de atención directa. Entonces, si eso
pues lo queremos alargar y que cada vez sea más, tenemos que trabajar mucho con este interés. Si están viendo contenidos en la escuela, yo les pediría que también los motiven externamente. Puedes ir a un museo, puedes descubrir, ¿no? En alguna revista, puedes identificar algunas otras áreas donde él puede encontrar información. Esto es importante para que siga motivado en la escuela, porque si no piensan que todo está pues en la red, ¿no? Y esto es parte también de el diferenciador de las escuelas. Por eso vamos a la escuela también y por la parte social, ¿no? Que es parte también fundamental. Los factores genéticos también se relaciona esto con la herencia genética. El rendimiento, el bajo rendimiento aquí en particular, puede ser una vinculación genética, que tiene que ver con algo de atención, algo de memoria, de concentración. Y esto, bueno, más adelante lo vamos a ver junto con los trastornos. Las condiciones ambientales también, ahorita por ejemplo que hace muchísimo calor, tenemos que cuidar ese entorno. No le puedo pedir que esté atento, que no esté disperso, que esté concentrado cuando hace mucho calor, las condiciones no son favorables, no está hidratado, no está comiendo bien, no duerme lo suficiente. Entonces, esta parte también tenemos que cuidarla para que realmente pueda subir su rendimiento escolar. Y en esta parte de los trastornos que les hablaba ahorita, pues hay varios trastornos eh, pues mixtos, ¿no? Que aquí se componen y que tienen que ver con dislexia, discalculia, la disgrafia, el déficit de atención, que ahorita entraremos más a detalle. Los factores emocionales, también los problemas de casa o de acoso escolar, por ejemplo, lo que sucede en una escuela, en un aula, esto es directamente proporcional con el bajo rendimiento escolar. Los padres a veces no creemos que si está deprimido el niño, si está ansioso, esto tiene que ver con un bajo rendimiento escolar. Esto tiene que ver todo. Si yo no estoy bien emocionalmente, si yo no sé regular mis emociones y yo no puedo, pues sí, autorregularme, entonces seguramente no voy a poner atención en lo que estoy viendo a nivel escolar. Es importante identificar quién es tu hijo, cómo lo ves, cómo lo percibes, si ha cambiado, si tiene estos picos, ¿no? En su cambio de humor. Esto es muy interesante desde que son pequeños. Las transiciones también y las crisis de adolescencia, de infancia, estos son importantes para identificar también el bajo rendimiento escolar. Bien, aquí les ponía estas situaciones de organización o de adaptación en cuanto a estos trastornos mixtos que tienen que ver, por ejemplo, la dislexia, la discalculia, la disgrafia. La disgrafia, por ejemplo, pues toda esta parte de cómo estoy pensando y esa incapacidad para poder transcribir, ¿no? Lo que estoy pensando. Tal vez lo podemos minimizar o podemos evadir este trastorno, digamos, del lenguaje, pero realmente el niño que lo vive, que tiene disgrafia, también lo sufre muchísimo. Tenemos que ayudarle porque a veces pensamos, ay, no, te estás equivocando porque no copias bien, ¿no? Porque no lo haces bien o necesitas lentes o pasa algo diferente. Entonces tenemos que ver cuál es el meollo del asunto en este caso y hacer una buena identificación para darle el tratamiento oportuno y que entonces pueda ir realmente pues pasando todos los años escolares desde una manera que pueda aprender, no solamente acreditarlo. La discalculia tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Todos los componentes y todos los conceptos directamente con la conceptualización de la abstracción en la matemática. Y esto también puede ser muy difícil si no lo lleva a cabo, ¿no? O sea, si no puede hacerlo,
es un impedimento, hay burlas, ¿no? Puede ser como algo que lo excluya, entonces tenemos que tener conciencia en este sentido. La dislexia, la dificultad, por ejemplo, en la lectura, ¿no? Sonidos al hablar, aprender a relacionarlo, cambia, ¿no? Algunas letras. Esto es muy difícil. El niño que tiene dislexia, por ejemplo, su cerebro trabaja el doble, ¿eh? Esto es algo que de verdad es interesante y que a veces no lo vemos, no vemos todo lo que hace para poderse adaptar, ¿no? Al medio y realmente pues también tenemos que ayudarle con estrategias para que pueda disuadir esta situación. El trastorno por déficit de atención, bueno, pues aquí se ve alterada la concentración, la memoria, el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con, pues todo lo que tenemos que hacer metódicamente. Y cuando es con hiperactividad, el famoso TDAH, pues todavía es un factor extra, ¿verdad? En el componente también situacional, porque aquí ya entra una situación de la conducta y del comportamiento. Entonces se mezclan varios factores y eso obviamente genera un rendimiento escolar bajo a nivel de calificación, porque el niño que tiene déficit de atención no forzosamente es que no puede, ¿verdad? Sino no puede más bien concentrarse, estar bajo el aprendizaje, pero sí en habilidades. Entonces vemos muchos chiquitos que tienen muchas habilidades desarrolladas, que son muy inteligentes y que pueden lograr muchas cosas. Sin embargo, su atención es por periodos muy cortos. Y esa es la gran diferencia. No sé si hay algunas preguntas sobre esto o algún comentario. Creo que no. 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 Bien. Entonces, esto es importante que ustedes también lo identifiquen. El rendimiento escolar no solamente tiene que ver con la calificación, con el rendimiento académico, sino también con las habilidades que nosotros podemos pues, identificar y procesar a lo largo de la vida del infante. Gloria, sí nos Vale. pregunta Naomi que desde qué edad se puede diagnosticar el TDAH. La realidad es que actualmente el TDAH puede ser diagnosticado desde muy pequeños. Hay médicos que desde los 3, 4 años pueden identificar ya pautas en el comportamiento. Sin embargo, es importante que esté en una edad escolarizada. O sea, ya los 3, por ejemplo, ya están yendo al kinder, al preescolar, ya habría elementos, ¿no? Donde podemos nosotros identificar que algo sucede. Pero sí es importante que también las escalas que se utilizan, bueno, sean escalas que tengan que ver con la escuela, con la casa y con la vida social, para que entonces el diagnóstico sea mucho más amplio. También hacer como mucho, pues, hincapié en que es importante trabajar de la mano, por ejemplo, con el neuropediatra, ¿no? Con la parte de psicología infantil, clínica, con la escuela y si es necesario con la parte de paidopsiquiatra, que son los especialistas en la atención real de la medicación también cuando tenemos un niño así, porque el niño que tiene un problema o bueno, una identificación de este trastorno de déficit de atención, si es bien medicado y bien tiene un buen diagnóstico, la realidad es que su diagnóstico pues va a ser mucho mejor, ¿no? A lo largo de su vida y el medicamento puede ser que solamente sea por un tiempo y después con estrategias terapéuticas también van a ir bajando y eso es algo muy positivo. Ok, y tenemos Cristina, nos pregunta que si hay alguna forma de identificar alguna de estas situaciones en los niños. Pues yo les recomiendo observación, ¿no? Hay que tener como mucha observación con nuestros pequeños, porque son situaciones que salen de la media. Tú te vas a dar cuenta que algo está sucediendo, a lo mejor con estos periodos cortos de inatención, no focalización, no hay desarrollo tampoco a veces del lenguaje, ¿no? Tan profundo de su edad o con los niños de su edad
le cuesta mucho trabajo focalizarse y esto también tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial porque a veces es porque está utilizando la tecnología, pero a veces no. Entonces tenemos que darnos cuenta de cuáles son estas pautas cuando yo le quito la tecnología y cuando tiene la tecnología. Que esto es muy importante también, lo que hablábamos ahorita de la frustración. Ok, muchas gracias. Saraid nos dice, si mi hijo es distraído, ¿cuándo se debe buscar un especialista para determinar si hay un diagnóstico o si está dentro de lo normal? Gracias, qué buena pregunta. Una cosa es ser distraído y otra cosa es la desvinculación de la focalización. No es lo mismo, porque el distraído puede regresar, digamos, a los momentos o pautas de concentración, ¿no? Puedo estar disperso, pero regreso al foco. Aquí en el TDA les cuesta mucho trabajo. Les cuesta mucho poder regresar a la focalización, no me concentro, la función ejecutiva de la atención no es realmente equilibrada, ¿no? No tengo esa parte de poderme guiar y entonces por eso la dispersión es tremenda, ¿no? Entonces ahí sí hay una diferencia importante. Ujú. Mira, también Marisol nos comenta que, por ejemplo, su hijo se puede estar un fin de semana entero armando una nave de Legos Ujú. y puede que en un pequeño momento en un videojuego explota por frustración. Y que también en la escuela a veces no se concentra. En general, entonces, para todos los papás, ¿cómo identificar si estos son temas de déficit de atención? ¿Qué nos recomienda? En esta parte, por ejemplo, este ejemplo, muchas veces sucede porque no tenemos también pautas de crianza con respecto a la frustración. Entonces, también tenemos que identificar cuándo es que yo suelto. Por ejemplo, yo tengo un hijo, ¿no? Y él tiene la tablet, ya pasaron 20 minutos y yo se lo tengo que quitar, ¿no? Porque es nuestro acuerdo, pero llegamos al minuto 23, se lo quito, empieza a llorar, a golpear, se pone muy mal y entonces por no tener yo más problemas con él, le regreso la tablet, ¿verdad? Esa, por ejemplo, sería una desvinculación de la regla, de las normas y por lo tanto estoy haciéndolo intolerante a la frustración. Eso no tiene que ver con déficit de atención, eso tiene que ver con modelos de crianza, ¿sale? Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que partir primero desde una autoevaluación y yo les haría esta pregunta ahora. ¿Cuántos de ustedes realmente, ¿no? Hablan con sus parejas o con los padres de sus hijos sobre estas normas de rigor en la conducta que se requieren para poder contener a estos niños? ¿Cuántos hablamos de esto realmente? Oye, yo no quiero que el niño utilice la tablet, o sí, o quiero que coma dulces, o quiero que se duerma a tal hora. O sea, hay que hablar de estas reglas, porque pareciera que son como implícitas, pero cuando vamos dándonos cuenta en la crianza, es ahí donde empieza a tambalearse, ¿verdad? También hasta nuestras relaciones, porque empezamos a pelear como adultos por no tener pautas de crianza efectivas para poder contener a estos niños. Entonces pensamos que eso es déficit de atención y eso no es déficit de atención, sino es falta de límites. Ok, y la última en este bloque nos dicen que si hay algún trato especial para niños zurdos en el aspecto escolar. Para niños que, perdón, Zurdos. zurdos. Actualmente, bueno, depende también la escuela, ¿no? Si es el modelo que se maneja. Yo les diría que hay modelos constructivistas y que ahora también ya en el modelo tradicional, que casi no se utiliza como tal, pero sí hay esta inclusión, ¿no? Para que también ellos puedan trabajar desde su lado de los dos hemisferios y que puedan desarrollar también sus propias habilidades, por supuesto. Gracias, Gloria. Bien, las consecuencias del bajo rendimiento escolar. Bueno, pues aquí hablábamos un poco de exclusión social. A veces tendemos, perdón, a etiquetar, ¿no? A los niños a lo mejor que tienen bajo rendimiento escolar. Recuerden cuando nosotros éramos chicos, tal vez, era como esta parte de ponte las orejas de burro y vete a la esquina, ¿no? O sea, estas
situaciones como ya muy visuales, ¿no? Que los otros te tenían que ver para que a lo mejor a ti te diera como esta pena, ¿no? Y subieras las calificaciones, que ahora eso lo vemos como una intransigencia total, ¿verdad? Porque eso toca las fibras de la autoestima. Eso no es ser exigente. La exigencia tiene que ver solamente con las reglas y las normas. La intransigencia tiene que ver con la autoestima, ¿sale? Con tocar esos puntos débiles de lo que a ti te lastima para darte una lección. Y eso no sería lo óptimo. También puede afectar negativamente la autoestima totalmente, puede limitar las oportunidades del éxito en la vida, porque si yo no identifico, pues cuáles son estas habilidades que tal vez no tengo, cómo puedo hacerlas áreas de oportunidad y trabajar, ¿no? Para mejorar. Esto cuando somos adultos, por ejemplo, no sé si les ha pasado en algún trabajo, les hacen una evaluación y tendemos a que siempre obviamente queremos sacar una buena evaluación. Pero ¿qué pasa cuando no la tienes? ¿Cómo nos sentimos? A ver, Naya, te veo que estás queriendo participar. Sí, eso es, uno se siente muy mal, que uno no está, pues, cumpliendo las objetivos o las expectativas, e incluso se frustra uno. Exacto, nos frustramos, pero ¿qué tal si aprendemos a que la frustración también es parte de nuestra vida? El fracaso es parte del éxito. Si no hubiera ese fracaso, entonces no podríamos ser exitosos. Y eso a veces como individuos, ya en la cotidianidad, pues nos pone mal, ¿verdad? Nos pone mal que el jefe nos quite un punto o nos vaya identificando áreas de oportunidad. ¿Por qué no hacerlo esto desde que somos pequeños? Encontrar también que tenemos siempre áreas de oportunidad. Actualmente estamos también creando generaciones de la perfección, que pareciera que los padres somos porristas, ¿verdad? Que todo tiene que ser que lo puedes hacer. Hay cosas que no van a salir y que no salen a la primera y que son cosas que nos frustran, pero esto tiene que ver también con el bajo rendimiento escolar. No lo voy a volver a intentar porque no puedo. No, si puedes, ¿cómo lo vas a hacer? Y aquí, bueno, pues meto mi cuchara a nivel psicológico, porque la autoestima la va a pasar la mamá y el papá va a ser quien reconozca y quien identifique totalmente esa palabra que hace la madre. Entonces yo les encargo mucho también trabajar mucho con esta parte de autoestima desde la proyección de yo creo en lo que soy, para que entonces los niños también puedan identificarlo. Y si yo tengo una mala evaluación en el trabajo, pues también puedo salir de este bache. Y eso es importante. Otra consecuencia será ansiedad y depresión. Lamentablemente estamos viendo que tenemos índices altos en ansiedad y depresión infantil y esto no puede ser, ¿no? No puede ser que tengamos esto en la actualidad, siendo que estos son también trastornos que se deberían dar a partir de los 21 años. Y ahora vemos chiquitos desde 5 años que tienen estos indicios en ansiedad y depresión por falta de regulación de las emociones. Entonces tenemos que aprender y bueno, pues aquí en Brain Focus también lo están trabajando. Y también la consecuencia del bajo rendimiento escolar, pues puede ser el resultado de un problema de salud mental más grave. Si es así, pues hay que atenderlo. Actualmente la salud mental está abierta, ¿no? O sea, tenemos que también cuando nos duele la muela, pues vamos al dentista. Así cuando tenemos una situación de salud mental, pues tenemos que ir con el especialista. Y a veces escuchar la palabra psiquiatra o psiquiatra nos da mucho temor, pero ellos son los especialistas y nos van a ayudar. Gloria, nos preguntan que en las ocasiones donde el bajo rendimiento se debe a que los niños son muy inseguros, justo hablando de lo de la autoestima que comentabas, que inclusive no se animan a hacer preguntas a la maestra o expresarle cosas que les molestan. ¿Qué se puede hacer como papás cuando el niño es inseguro? Esta pregunta es muy interesante porque hay que entrenar a los niños, hay que moldear el comportamiento. ¿Qué pasa cuando tú tienes una duda? ¿Cómo la preguntarías? A ver, dímela a mí.
Yo sí tengo una duda, si voy al café y necesito preguntar, yo lo hago. Y él ve que yo lo hago, ¿sí? Esto es muy importante, por favor. Actualmente estamos también en una visión de no golpeamos, ¿no? Y totalmente de acuerdo, no estamos trabajando para golpearnos entre unos y otros, pero sí es importante el poner nuestros propios límites. Y vemos a niños y chicos, adolescentes, que se quedan callados cuando algo les sucede. Cuando algo pasa, mejor no hablo, mejor no digo porque qué miedo, porque qué van a pensar de mí. Entonces, no tenemos que generar este pánico, pero yo les pediría a ustedes como padres que lo moldeen. Es un comportamiento moldeable. Nosotros tenemos que hacerlo para que ellos vean cómo lo hacemos. Es que mi hijo, ¿por qué no es sociable? ¿Tú eres sociable? Te juntas con otros padres, los ves en la salida, se saludan, ¿no? Se piden el teléfono, se juntan para ir a algún lugar y ellos ven que ustedes son sociables, si no, ¿cómo lo va a aprender? Eso es parte también de esta vinculación o desvinculación desde la inseguridad. ¿Ok? Otra pregunta de Cristina. Aquí nos pregunta un poco de que el maestro dice que platica mucho, sí tiene calificaciones y que ella piensa que pudiera ser ansiedad. Si nos pudieras decir cómo se puede identificar si un niño tiene ansiedad. Bueno, hay varios tipos de ansiedad, ¿no? Y una de ellas es la ansiedad social. O sea, yo puedo tener como este miedo a relacionarme con los otros y puedo estar pensando en todo lo que se viene si yo me relaciono con los otros. Que esto después de la pandemia se vino pues enormemente, hay que identificarlo. Y otro tipo de ansiedad también es esta, pues, ansiedad evitativa, ¿no? Internamente, como que todo lo veo un riesgo, pienso de más, hago una historia que ni siquiera ha pasado, que no tengo elementos para que pueda suceder, pero yo estoy pensando que sí va a pasar. Aquí yo les recomiendo a todos trabajar mucho en el aquí y en el ahora. Enfocarse en lo que sí hay, en lo que sí tienes y en lo que sí podemos mejorar. Esto viene también desde nosotros como adultos. Yo sé que vivimos en un mundo que es difícil y que a veces también estamos pues con mucha incertidumbre y eso también lo plasmamos en nuestras familias, pero tenemos que agarrarnos de lo que sí tenemos. Y eso también vincularlo con nuestros pequeños, porque si no ellos también comienzan con este miedo, esta necesidad de pensar de más y eso no lo podemos pues contener, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos lo que sí tenemos actualmente. Ok, gracias Gloria. Y tenemos una pregunta de Ivonne antes de que pasemos a la siguiente. Hola, más que una pregunta es compartir un poquito mi experiencia con relación al comentario que hicieron ahorita, ¿no? Que el niño le llaman a los papás, que porque platica mucho en clase y todo eso. Yo desde primero de primaria tuve ese problema con el mío. Pues digo problema porque ya en segundo el maestro se dio cuenta que mi hijo acababa muy rápido las actividades y se aburría. Entonces, obviamente, se paraba a jugar, a molestar al compañerito o eso. Entonces, lo que ya hizo fue, ok, ya terminaste tú primero para que no estés distrayendo al resto de la clase o te pongas a jugar, le empezaba a poner más actividades o lo ponía a explicarle a los compañeritos que tenían problemas, ¿no? Que no le entendían al tema. Y de ahí ya no he tenido problemas. O sea, como que ya sabe de que se aburre, bueno, sí se aburre porque termina rápido y le ponen a hacer otra cosa. Y él fascinado de ayudar a sus compañeros. A lo mejor y es eso también, porque igual el mío no tiene problemas de calificaciones. Lo que yo ahorita tengo problemas con él es con sus hábitos de estudio, ¿no? Que es otra cosa. Pero bueno, nada más quería compartir mi experiencia. Gracias, Ivonne. Muchas gracias, Ivonne. Esto es importante, ¿no? También las estrategias que cada profesor tiene, cómo las lleva a cabo, y a veces, pues, esto nos funciona dependiendo la personalidad del niño. Esto también lo tenemos que evaluar. No a todos los niños les podemos dar las mismas responsabilidades. Eso va a variar.
Bien, ¿cómo fomentar autoestima si mi hijo tiene bajo rendimiento escolar? Primero, como les decía hace un rato, identificar y reconocer personalidad, temperamento y carácter. No es lo mismo. Y en esta personalidad nosotros podemos ver cuáles son estos rasgos que él tiene. Es rígido, es perfeccionista, le gusta el orden, es más disperso, cómo lo hace, ¿no? Cómo termina haciendo las cosas, cuál es su temperamento también. Se enoja fácilmente, es melancólico. Tenemos que identificar, ¿no? Cuál es esta parte que está en su funcionamiento constante. Y el carácter, bueno, es cómo también identifica todas las posibilidades que suceden alrededor y las toma para sí mismo y entonces puede tomar una decisión. Por eso les decía que todo esto que vamos a trabajar o que estamos trabajando en la identificación del bajo rendimiento escolar también tiene que ver conmigo. No va a ser lo mismo si yo tengo un carácter mucho más fuerte que a lo mejor alguien que es más sensible. Pero mi temperamento es colérico y entonces ahí mi personalidad es rígida, ¿sí? Se va mezclando y entonces no puedo salir de este hoyo en el cual pues tengo una baja autoestima porque tengo bajo rendimiento escolar. Hay niños que tienen bajo rendimiento escolar y eso no les impide tener una personalidad fuerte o tener una alta autoestima o hacen que no les importe tanto, aunque en realidad pues sí les puede doler, pero tienen como esta resiliencia para seguir adelante. Esa es la diferencia entre unos y otros. Lo que también tenemos que hacer es validar las emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué necesitas? ¿No? Que aquí se los puse también en la siguiente pregunta. ¿Qué necesitas para poder estar mejor? No, pues hay niños que te dicen, necesito ir a clases, ¿no? Quiero clases de matemáticas extra porque no le entiendo al profesor o porque se burlan de mí o necesito que me ayudes en esto, que te sientes conmigo a terminar la tarea. Esto es importante. Hagan esa pregunta. ¿Qué necesitas? Trabajar también con pautas de conexión emocional. Si yo no conecto con mi hijo a nivel emocional, no puedo cambiar su ambiente conductual y de comprensión. Y esto también es muy interesante ver cuál es el vínculo que tiene el niño con la maestra o con el profesor. Si no existe esa vinculación real y emocional, ¿qué creen? El aprendizaje no se va a dar. Entonces, esto es muy importante también. Ustedes tienen que generar esa conexión, porque a lo mejor a mí me cae mal la maestra, ¿sí? Por algo, ¿no? Yo la veo y ya es muy estricta, es muy rígida y yo no soy así. Y yo hago comentarios, mi hijo lo toma y entonces también ahí se rompe la conexión con esta parte académica. Y necesito trabajar sobre eso. ¿Ok? No sé si hay dudas hasta aquí. ¿No? ¿Comentarios? Sí, ¿Nadie? tenemos por ahí algunos A ver. comentarios. Em, Como en el caso que nos comentaban también que empiezan con bajo rendimiento escolar, pero por esto de que platican, les preguntan y sí contestan, ¿no? Sí, sí saben la respuesta y que a veces es porque en los exámenes se bloquean. Este, Esto tiene que ver, perdón, Denise, esto tiene que ver también con el estilo de aprendizaje. Si yo tengo un estilo de aprendizaje que pasa mucho en las escuelas, el profesor piensa que no estás poniendo atención porque no me estás viendo. Ojo, mujeres, nos pasa mucho a nosotros con los hombres, por ejemplo, ¿no? Tenemos una discusión y entonces piensas que no te está escuchando porque está haciendo otra cosa, está jugando un videojuego o está haciendo alguna otra cosa y nosotros pensamos que no tenemos esa atención. La realidad es que es otro tipo de estilo de aprendizaje y tú le puedes preguntar al hombre y el hombre es pragmático, su cerebro es más pragmático y la mujer es emocional. Esto pasa también en la escuela. La escuela tiene que ver con eso, entonces eso hay profesores que no lo toleran. Quiero que estés viendo al pizarrón, pero al niño le preguntas, está haciendo un dibujo y te puede contestar todo completo, todo lo que están viendo en la clase, porque su estilo de aprendizaje es auditivo.
Entonces tenemos que identificar también esa parte, y yo les recomiendo eso a ustedes papás, que hagan un pequeño test, ¿no? Sobre estilos de aprendizaje para saber cuál es el que tienen, porque si yo estoy dando una indicación en casa y mi hijo es auditivo y yo soy visual, va a pasar esto que les digo, ¿sale? Va a ser un choque. O si mi hijo es kinestésico y yo soy de lectura y escritura, por ejemplo, de escribir las cosas, de escribir las normas, mi hijo va a estar brincando siempre o se va a tirar o va a hacer cosas que tienen que ver con el movimiento. Entonces, por supuesto que no vamos a llegar a un encuentro. Tenemos que generar estas conexiones también en ese sentido. Perdón, Denise. Tenemos 3 papás que nos comentan que al cambiar de primaria a secundaria empezaron a tener bajo rendimiento y que en la escuela les dicen que es normal por preadolescencia y cambios que ahora dicen que no les gustan las materias, por ejemplo, y preguntan que qué tan normal crees tú que es. Esto es normal hasta cierto punto porque también recuerden que hacemos una transición en todos los procesos cognitivos. O sea, en primaria llevamos inglés y español a lo mejor en algunas escuelas o solamente las materias que están en español. A lo mejor cuando hacemos esta transición a secundaria, pues llevamos 13 materias, ¿no? Ya también se cambia como la dinámica de tenemos un profesor por cada materia, tenemos tareas específicas de cada materia y ¿qué creen? No tenemos hábitos de estudio. Esto está comprobado que nos hace falta mucho trabajo en los hábitos de estudio desde que somos pequeños. Entonces, cuando yo voy dejando al pequeñito crecer, ¿no? Hacia secundaria y lo voy encaminando a que haga solo sus tareas o sus trabajos, pues me doy cuenta de que no puede, porque a lo mejor el tiempo que antes era más corto, porque yo le podía revisar o yo podía estar más cercano a él, ahora lo estoy dejando solo. Y esa regulación, pues ahora tiene que venir de él, no del exterior, y eso se complica. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que vayamos haciendo por tiempos. También dando como estos disparadores de tiempo, ¿no? Con Alexa o con estos contadores, dar 25 minutos para terminar la tarea, ¿no? Les vas a decir a los chicos y se van a ir entrenando para poder también crear estos hábitos en función del tiempo, que eso a veces no lo tenemos. Ok. Y también tenemos 3 papás que nos dicen que qué se hace cuando hay problemas con los maestros, ¿no? Cómo abordarlo cuando el niño tiene diferente personalidad que el maestro y no hay una buena relación. Tú que estás en colegios, ¿cómo les recomiendas abordar estos problemas con maestros? Yo lo que les recomiendo en primera instancia es fomentar que el pequeño o el adolescente vaya con el maestro directamente, o sea, que busque este canal de comunicación. Enseñemos a nuestros chicos a también vincularse desde una comunicación asertiva y no agresiva. Y esto también es moldeable, ¿no? Nosotros como padres tenemos que gestionar que cuando, aunque estoy muy enojado, pues no puedo llegar y gritarle y ser grosero, ser intransigente otra vez. Entonces, yo les diría que primero está esa pauta. Nosotros como docentes o los docentes también que están frente a grupo valoran mucho esa parte de que el niño pueda expresar y verbalizar. Si de plano el niño regresa a su casa y es que el profesor la trae contra mí y es que me dice cosas y es que pasa esto, bueno, yo te diría, papá o mamá, que pidas una cita para hablar con el profesor y saber qué está sucediendo directamente. No, otra vez, no desde el espacio agresivo, sino desde esta asertividad, desde qué le está sucediendo a tu hijo, cómo lo ve el profesor, cómo lo percibe, porque a veces son dos focos distintos. En la casa somos uno, en la escuela somos otro, en la parte social otro, y entonces es importante saber cómo el profesor lo está percibiendo y también cuál es la personalidad del profesor, ¿no? Que si es más rígido, si no tolera ciertas características de la personalidad de tu hijo, para que entonces podamos moldearlo y trabajar para llegar a un punto de comunicación asertiva. Perfecto, Gloria, gracias.
Muy bien. Bueno, ¿qué hago si mi hijo tiene bajo rendimiento escolar? Primero, encontrar la causa del problema. Hay que hablar con el niño, qué está sucediendo, se siente bien en el salón de clases. Les digo, todos los factores que estén, ¿eh? Necesito lentes, no veo bien, siento que me molestan los demás, tengo mucho calor, o sea, saber qué está sucediendo. Ujú. Ayudar a la creación de rutinas, esto es muy importante. Actualmente, a veces por la vida que llevamos, la rutina no la llevamos al pie de la letra. Ujú. Y yo les diría, no en la rigidez, sino en esta creación de la gestión del tiempo. Ujú. Si yo veo que tengo una rutina, que puedo seguir día a día, hay personas que me dicen, no, es que yo no, a mí no me gusta la rutina. No te puede gustar o puede que no te guste más bien, pero tienes que reconocer que la rutina te da disciplina y la disciplina transforma esos hábitos. Ujú. Entonces, si tú quieres ayudarle a tu chiquito, por favor, aplica esto, horarios fijos, ¿no? La adecuación de este espacio, tener estas clases extras solamente estos 2 días a la semana, que tengan espacios para aburrirse, porque ojo, también aquí va la recomendación. Si yo no puedo estar con mi hijo y entonces acaban de escuchar mi plática, ¿verdad? Y van y le quitan la tablet, pero después no sé qué hacer con él, seguramente vas a regresar a la tablet, más frustrado, ¿eh? Que antes, porque entonces no le pudiste dar también otro tipo de contención. Y esto es importante que primero te preguntes si le vas a quitar la tablet, ¿qué le vas a dar? ¿Le vas a dar tiempo de jugar algo contigo o le vas a dar alguna característica específica, ¿no? De hacer un rompecabezas o qué van a hacer. Porque si solamente se la vas a quitar y no va a pasar nada, él se va a frustrar, pero tú tampoco lo vas a contener. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la creación de la rutina. Si yo me coloco una rutina, pues le ayudo. Ujú. Y si me anticipo a decirle cómo es la rutina, le ayudo todavía más. Ujú. También hay que potenciar su capacidad de esfuerzo. Tenemos que ser muy respetuosos en este sentido, contribuir a que sean autosuficientes y que puedan hacer su mayor esfuerzo. No es que tenemos que contestar las 25 operaciones que nos mandó la maestra. Sí, pero nada más llevas 10. No, pero tengo que lograr todas. Ujú. No, pues tienes, ahorita ya te dio tiempo solo para 10. Tenemos que hacer que ese fracaso suceda, ¿sí? O sea, que esta parte del esfuerzo que hizo solo fueron de 10. Ujú. Y entonces él también tiene que ver que tiene que esforzarse un poco más para llegar a las 25. ¿Qué tiene que hacer? Ese sería el plan de trabajo que tu hijo tiene que identificar, ¿no? Como en este planteamiento del problema. Puedes dedicar más tiempo, a lo mejor apurarme en hacer el proceso. ¿Qué tienes que hacer? Eso por favor háblenlo, ¿eh? Porque a veces no hablamos con los niños en la tarea y esta capacidad de esfuerzo se ve mermada porque yo también ya estoy cansado como adulto y ya lo que menos quiero es trabajar más. Entonces ya apúrate rápido, a ver, te ayudo y termina. Eso no les está ayudando a la larga. Ujú. Lo que les decía de las técnicas de estudio, identificar también cuáles son las técnicas que nos ayudan. La creación de los mapas conceptuales, los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, el estilo de aprendizaje kinestésico, el del movimiento, no va a aprender si lo tienes 25 minutos sentado. Ujú. Yo veo aquí algunos, a lo mejor algunos papás, como Sonia, ¿no? Que hace ratito abría su micrófono, que a lo mejor era la necesidad de que tengo que hacer otras cosas. Así sucede en el estilo de aprendizaje, es parte. Ujú. Y yo le pregunté y estaba atenta. O sea, esta vinculación es lo que sucede con aprender de diferentes maneras. Ujú. Pero nosotros tenemos que también estar abiertos a qué puedes hacer desde otra parte del aprendizaje, no solamente como nosotros aprendimos. Y eso es importante. Y también exigir según su nivel y capacidad. Actualmente vemos muchos niños que ya están sobreestimulados. Ujú. Y eso también no ayuda porque las exigencias cada vez son mayores, ¿no? Y vemos niños que también ya tienen 3 idiomas, tiene 6 años, o sea,
que dices, ay, qué padre, ¿no? Qué padre que pueda ser tan abierto en esta pauta de su habilidad. Y hay niños que lo pueden hacer sin problema, pero hay otros que no. Y entonces tenemos que respetar los tiempos también de desarrollo de cada individuo. Ujú. Y esto es importante para que no tropecemos en su nivel de progreso y su estado emocional. No sé si hay otra duda o comentario. No, ok. Bueno, en esta parte también las claves o las características claves del rendimiento escolar exitoso. Ujú. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante la autodisciplina, que si nos vamos para atrás, la autodisciplina tiene que ver con autorregulación y la autorregulación tiene que ver con hábitos y los hábitos tienen que ver con técnicas, ¿verdad? También de estudio. Entonces, si se dan cuenta, perdón, es toda una cadenita, uh-huh, de todo lo que llevamos desde el punto cero hasta cuando yo logro ser alguien regulado y disciplinado. Eso no está fácil, pero tenemos que encaminar para llegar ahí. La habilidad de la organización, también esto es muy importante, que nosotros tengamos este espectro de cómo llevar toda la organización. Uh-huh, de nuestro proyecto de vida en general, ¿eh? No solamente de nuestra vinculación académica, sino también cómo se organiza tu hijo en general, sus emociones, sus estados de ánimo, la parte de la escuela, o sea, todo eso, haz como un mapa para saber cómo está. Uh-huh. La capacidad para establecer metas, también hay chicos que les cuesta mucho trabajo establecer una meta, llegar a un objetivo y cuáles son esos pasos para hacerlo. Yo les invito a todos los papás a que puedan identificar cómo construir esos pasos para lograr pues este objetivo, ¿no? Entonces él se va a sentir satisfecho, suficiente y con buena autoestima para llegar a la meta. La adaptabilidad al entorno del aprendizaje, cómo es que también yo me puedo adaptar a conocer pues nuevas cosas, lo que les decía hace rato. No solamente voy a aprender leyendo, sino también puedo descubrir, puedo ir al museo, puedo buscar, puedo hacer un viaje. Todo esto también nos va a ayudar a que el rendimiento escolar suba. Uh-huh. Y esta capacidad de enfrentar desafíos actuales, pero con resiliencia, con esta capacidad de frustración, de identificación, de desarrollo, ¿no? En todos los vínculos que se tienen a través de la parte académica, pero también de la parte emocional. Uh-huh. Bien, pues esta es mi presentación. Les doy las gracias, ¿no? A todos ustedes por escucharme y yo sé que habrá comentarios y preguntas. Entonces, pues este es nuestro espacio también para poder trabajar sobre este tema. Perfecto, Gloria. Pues sí, sí tenemos varias preguntas. Aquí también tenemos también por WhatsApp preguntas y Ok. también aquí todos los que nos quieren compartir sus preguntas, estamos en tiempo perfecto para los que tengan dudas. Aquí nos preguntan, ¿qué pasa cuando el colegio es muy bueno, pero tu hijo es el que no se adapta al entorno social del colegio? ¿No? O sea, pues cuestiona amiguitos, cosas así, pero académicamente el colegio es bueno y están todos contentos. Darle como este espacio de adaptación, ¿no? 3 meses, un semestre, vamos espaciando y si no pasa nada, habría que hacer un cambio, no de escuela, sino de identificación, a lo mejor terapéutica, de qué está sucediendo, ¿sale? Desde ahí también dar como esta visión, ¿no? Que esto también lo hacemos en la parte psicológica, clínica, y bueno, cuando se tiene la parte educativa también de dar una visión metodológica de lo que tiene que ofrecer la escuela. No todos los métodos son iguales y no son para todos los niños. Uh-huh. Esto que mencionas es importante. Puede ser un gran método, una escuela muy renombrada, les va muy bien a nivel escolar, pero no es para mi hijo o mi hijo no es para esa escuela. También tenemos que ver esas características
para poder elegir la mejor opción. Ujú. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de este tema social. Ujú. Mira, nos dice que desde la pandemia su escuela se hizo muy chiquita y que hay Ok. nada más 11 niños en la clase, de los cuales su hija es niña, de los cuales solamente son 3 niñas. Ujú. Y pues se ha puesto todo muy complicado, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese tema? O sea, ¿qué tanto puede afectar sí, que los círculos sociales sean reducidos? Bueno, esa es una parte interesante. Yo también tengo una hija pequeña y veo esto, ¿no? Que son muy reducidos y que ahora hay más hombres que mujeres. No sé por qué, a lo mejor en preescolares están pasando eso. Pero es importante no perder también el punto de vista de eh, pues cada persona, ¿no? En este caso, proveer también espacios para que jueguen, ¿no? Con otras niñas, ¿no? En este caso, cuando son poquitas niñas en ese círculo, entonces buscarle como otras actividades donde se pueda relacionar con su mismo género y poder vincularse desde esta parte del juego. Si bien no podemos cambiar, ¿no? Porque así están en la mayoría de las escuelas, pero sí es importante e interesante también identificar como estos modelos, ¿no? Si me toca trabajar más con niños, pues esa masculinidad también yo aprendo, ¿no? Cosas que son esenciales de ellos y que eso está muy padre, la verdad, porque antes no lo podíamos tener y viceversa, ¿no? Si hay un efecto que son más mujeres y que hay pocos niños, pues también van a aprender ciertas cosas. Pero si esto también está desvinculándose de esta realidad con su propio sexo, pues hay que buscar otros espacios por la tarde, ¿no? Con amigos de nosotros que tengan otros hijos que se puedan vincular, porque esto tiene que suceder como algo normal, o sea, la inteligencia social es moldeable también, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar a través de la inteligencia emocional. Ujú. Ok, aquí nos comenta Mai eh, que esto que nos hablabas, que en el caso de su hijo, no, el problema es que sí tiene alto rendimiento escolar, Ujú. pero baja autoestima, y esto pues tiene problemas obviamente de acoso y que además no se lo platica. Entonces, pues sí, va ahora sí que junto con pegado, ¿no? Este tema de autoestima y rendimiento escolar. ¿Qué nos puedes recomendar en esos casos? En esta parte, por ejemplo, de las altas capacidades también es un tema, ¿no? Porque a veces tenemos también chicos que no tienen que ver con el bajo rendimiento, sino al contrario, están por arriba de las capacidades del grupo y entonces también se aburren, ¿no? O también los acosan o los molestan por tener, por ser distintos, ¿no? En esta exclusión, digamos, de tienes otros conocimientos que nosotros no tenemos. Esa es una parte que también tenemos que identificar, valorar si ese es el grupo en el cual tiene que estar o se puede hacer un examen para poder pasar al siguiente grado. Aunque a veces también en esta parte tenemos que identificar la parte emocional, porque llega un punto en la edad en donde va a ser como una barrera, ¿no? La parte emocional a la parte cognitiva. Entonces tenemos que valorar también ahí qué es lo que queremos. Ujú. Y trabajar mucho en este sentido con la psicóloga escolar, los padres, el niño, ¿no? Y en este caso si hay también apoyo psicológico externo para que el niño se sienta lo más adaptado posible. Ujú. Ok, de hecho tenemos otra pregunta parecida que nos dicen, si académicamente va bien, pero sufre de acoso, ¿es una justificación para cambiarlo de escuela? Tendrías que ver, ¿no? Hasta dónde llega ese acoso. Y no es que, ¿no? Lo vayan a golpear ni nada, ni quiero que se entienda así, pero sí entrar con un programa, ¿no? De rescate de este niño, por ejemplo, sobre estas habilidades sociales. O sea, cómo me tengo que defender ante el círculo o grupal, qué tengo que hacer para poner límites. Ujú. Porque a veces es importante, bueno, sí, mejor te saco del colegio porque te están molestando, pero tampoco le damos estas habilidades de cómo responder.
y eso sí tiene que pasar. Sí tiene que elaborar como este discurso, la verbalización, el pedir ayuda y si no, pues poner este límite también físico, para que los demás no me ataquen. Y eso es importante y no sacarlo de un contexto como de evasión, sino rápido, ¿no? O sea, te tengo que llevar porque te están lastimando. ¿Qué vas a hacer si te lastiman? ¿Cómo vas a reaccionar? No en esta contención de todas las emociones, sino cómo verbalizarlo, que es lo que también hacen acá, ¿no? En Brain Focus, hablarlo, trabajar las emociones, verbalizar y pedir ayuda cuando es necesario. Claro. Nos comentan también otro chico que está iniciando la pubertad y que está por entrar a secundaria. Y bueno, todo es nuevo. Entonces, ¿qué les recomiendas? Porque viste que tenemos varios en esta etapa, para cambios de escuela en esta nueva etapa, seguro hay muchos que terminan primaria, entran a secundaria con tantos cambios. ¿Qué recomiendas para esta etapa? Que tengamos una plática de los padres con los chicos, ¿no? De cuáles son estas expectativas reales de la secundaria, porque a veces lo romantizamos y también vemos que son muchos cambios, ¿no? Y entonces empezamos como a hablar sobre la adolescencia y es que van a venir muchos cambios y la parte física, sí, pero también qué va a suceder, o sea, anticípate con él para explicarle ¿qué va a pasar en secundaria a nivel, por ejemplo, contenidos cognitivos? Te tienes que esforzar más, vas a tener 13 materias, vas a llevar tantos idiomas, vas a hacer esto, la tarea va a ser un poco más pesada, vamos a hablar con un profesor de secundaria para que te explique cómo va a ser, porque entran con muchos miedos, al final es una etapa distinta, ¿no? Y esa parte también hay que contenerla. Porque si no, pues entro como si fuera igual y entonces el primer bimestre o trimestre pues sale bastante mal, ¿no? Si me puedo anticipar a eso y puedo tener esta plática, seguramente va a bajar mucho más pues toda esta parte de la contención negativa, ¿no? Si no va a ser positivo y eso se lo recomiendo ampliamente. Excelente, muchas gracias. Aquí tenemos a Anaí, que ¿qué pasa cuando el niño se siente rechazado por los otros compañeros e inclusive por maestros o que siente que el maestro le da preferencia a otros? ¿Cómo manejar este sentimiento de rechazo de compañeros y maestros? El típico que es que el maestro me odia, ¿no? Hay que identificar primero qué está sucediendo, ¿no? En esta parte del rechazo, o sea, por qué mantiene esta vinculación del niño con el rechazo. Porque a veces es una percepción, bueno, no a veces, siempre es una percepción del niño, ¿verdad? O quien siente el rechazo, pero ¿por qué lo está sintiendo? Porque también nosotros a veces, tanto como estudiantes y como maestros y como papás, nos sucede que tenemos ciertas proyecciones. Entonces, si ese niño, por ejemplo, le fue mal en un grado anterior y ese profesor en la secundaria se parece a ese profesor, lo voy a hacer como una alianza, una conexión, y ya ni siquiera quiero que conocerlo, ¿no? Porque se parece. O me cae muy bien, ¿no? Y hago una conexión positiva. Entonces, tiene que ver también con las percepciones. Hay que hablarlo, a ver por qué piensas que le caes mal, qué sucedió, cuáles fueron los hechos, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Vayamos describiendo para que entonces nosotros también podamos ayudarle a decir, esta es tu percepción o esta es la realidad. No nulificar sus emociones ni lo que está pensando, pero sí darle esta objetividad en el discurso. Ujú. Sí, ok, perfecto. Sí, esa pregunta la tenía Sandy también. ¿Cómo saber si es regaño o es disciplina, ¿no? Del maestro. Así es. Y tenemos por Una acá, manita. y dos, ya alguien más nos había comentado, y Marisol también nos lo comenta. ¿Cómo ayudarle a los chicos que los papás saben que sí saben, el chico sabe que sí sabe, pero llega al examen y se bloquea? También ahí les recomiendo moldear, porque hay niños que dicen, es que yo no puedo en los exámenes orales, yo no puedo hablar. No, pues vamos a practicar, porque va a haber un punto en la vida en que te va a tocar a lo mejor que te pregunten. Son habilidades, recuerden, estas son habilidades, entonces tenemos que practicar.
A ver, vamos a hacer un ejercicio, yo te pregunto y tú me contestas, ¿no? Y vamos a darles esa seguridad. Ahora lo vas a hacer por escrito, ahora tienes que hacer una presentación y nos lo vas a exponer a nosotros como papás y a tus abuelitos, ¿no? Vayan haciendo esos ejercicios, moldeando el cómo lo vamos a lograr, porque después llego a la escuela, después llego a la prepa, después soy universitario, soy profesionista y tengo miedo. Tengo miedo de no poderlo hacer, pero esto es práctica. Esta parte de la habilidad oral tenemos que vincularlo o de la habilidad escrita o si es el momento del examen. Por eso les digo que la evaluación también tiene que ver conmigo. Me estás poniendo a prueba. Y si nosotros como adultos lo vemos como algo natural, es que siempre estoy en evaluación, ¿no? La evaluación es parte de un continuo. Y si yo no estoy en evaluación, ¿cómo puedo mejorar? No quiero ser perfecto, sino quiero mejorar, ¿sale? Esa es la habilidad o el razonamiento que nosotros tenemos que darles a los pequeños. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a Naya que tiene la manita levantada y luego otros 2 comentarios por ahí. Naya, Sí, gracias. hola, buenas noches, muchas gracias. Yo quería comentar que me siento más tranquila ahora que mi hijo está en este taller. Yo buscaba algo así precisamente porque también va a pasar la transición de niño a adolescente y entonces me preocupaba esto, ¿no? Y creo que ahorita voy empezando pues a hacerlo bien, me siento un poco más tranquila. Creo que buscar como padres este tipo de apoyo, talleres, orientación, psicología, y lo necesario que pueda hacer para poder apoyarlos y apoyarnos también nosotros, pues es algo que estamos empezando a hacerlo bien, ¿no? Como papás. Gracias, Naya. Y sí, con toda la razón. Y bueno, siempre buscar ayuda nos da mucha paz y tranquilidad como papás. Gracias. Y Gloria, nos preguntan también si puedes recomendar algunos de los tests que nos decías antes sobre estilos de aprendizaje, nos preguntaron por allá. Y también si nos puedes recomendar algún libro para manejar la transición de la adolescencia y sus cambios. Bueno, el test que pueden responder, que está en cualquier página de internet, ¿no? Es el test VARK, VARK, así lo buscan y lo pueden imprimir y también contestar ahí con sus hijos, ¿no? Es autoaplicable y van a poder identificar cuál es su estilo de aprendizaje, ¿no? Lo pueden utilizar y realmente creo que les va a abrir un panorama bastante bueno, ¿no? En este sentido, hasta para dar indicaciones, ¿eh? En la casa, si yo soy, les digo, visual, pues yo necesito ver, ¿no? Gráficos, pero si el otro es auditivo y el otro es kinestésico, nunca me van a hacer caso. Entonces tenemos que llegar a acuerdos en esta parte y eso creo que es bastante interesante. Y en cuanto a los libros de estas transiciones de adolescente, pues en este momento no me viene a la mente alguno, sin embargo, con Denise le voy a pasar alguna bibliografía también para que la tengan presente y las pueda compartir también con ustedes, porque bueno, hay mucha información. El punto no es tener la información, sino qué hago con la información. ¿Cómo la voy a llevar a cabo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo la voy a aplicar? Porque cada hijo también va a ser distinto, no como está en el libro va a suceder, ¿sale? Y eso también es importante, identificar que tenemos un mapa, cada quien distinto, y bueno, vamos a llegar al mismo puerto, pero de diferente manera, ¿sale? Gracias, Gloria. Nosotros cada mes Ujú. mandamos algún libro, bibliografía, Perfecto. las mandamos a los grupos en PDF para esta mamá y normalmente a los grupos de adolescentes les mandamos libros para manejo de adolescencia, así que si no han tenido todavía cercanía con los libros, por ahí les va a estar llegando uno cada mes, así que no se preocupen. Y ya la última pregunta, Gloria, y creo que esta también la tuvieron bastante. ¿Cómo los podemos ayudar para aumentar la autoestima y seguridad? Si ya hablamos con ellos, ya les dimos ejemplos, ya, pláticas y no funciona esto de la autoestima. ¿Qué podemos hacer?
Yo les invito ahí a que empiecen proceso terapéutico. ¿Por qué? No es por venderles ni por querer hacerlo, pero si tú no sabes qué es lo que le falta a tu hijo o a tu hija, tiene que ver contigo. El proceso de autoestima directamente está ligado contigo. Ujú. Entonces, si hay algo que él todavía no está entendiendo, que no puede hacerlo, tenemos que descubrir desde dónde está viniendo, porque tú puedes tener baja autoestima y ni siquiera te estás dando cuenta. Entonces, eso es importante, que nosotros proyectemos una buena estima, ¿no? Una buena capacidad de entendimiento. Por eso les digo que la evaluación constante es nuestra herramienta en todo sentido, en el autoconocimiento, en la parte del rendimiento escolar, en la parte del trabajo, la profesionalización. Entonces, si no has descubierto qué es lo que falta, tenemos que ver la receta, ¿no? Para ese niño o esa niña, desde dónde está herido, ¿no? Porque no puede mejorar en la autoestima y qué está sucediendo, pues con estas figuras, tanto materna como paterna, para darles la medicina que necesitan, ¿no? A nivel emocional. Ujú. Ok, muchas gracias. Eso iba también en la pregunta que nos hacía Ángeles de la seguridad transmitida por la mamá y el papá, Ujú. cómo participa o qué tiene que ver, ¿no? Con el tema. Sí, la autoestima, como les decía, viene la proyección directamente de la madre, el reconocimiento, seguridad y autoconcepto también del padre, ¿eh? Y me pueden preguntar también, oye, pero soy madre soltera, no tengo una figura masculina que me ayuda. Ok, ahí necesitamos interiorizar esta parte de algo que nosotros llamamos mapa, ¿no? Madre y padre en una misma figura, o al revés, solamente soy papá y no hay mamá, de la misma manera, ¿sale? Pero tienes que ejercer esos dos roles de mamá y papá. Ujú. No perder de vista esa objetividad, ese límite, esa transición, ese vínculo y esa conexión real con tu hijo o tu hija, para que entonces puedas ayudarle de una manera efectiva y eficaz. Bueno, Gloria, pues nos agradecen mucho. Por aquí me gustó mucho un comentario que pusieron, que tu plática fue oro molido. Ay, muchísimas gracias. Nos agradecen la importancia, que todo estuvo interesante, que todo estuvo súper, que qué buen tema, que muchas gracias, que nos agradecen la charla, así que bueno, excelentes comentarios y agradecimientos, y pues de parte de Brain Focus también te agradecemos, te felicitamos por este tema tan maravilloso y tan importante, ¿no? Porque a veces hacemos mucho desde casa, pero la parte académica no sabemos cómo manejarla y no sabemos hasta dónde, ¿no? Termina nuestro rol casa y empieza rol escuela, es complicado. Muchísimas gracias, Denise. Y bueno, les recuerdo, ¿no? No estamos solos en esta parte de la crianza, más ahora que nunca tenemos muchos recursos, pero les digo, tampoco se trata de entrar en el mar sin saber hacia dónde voy. Creo que esto es una parte también fundamental de lo que hace esta escuela, ¿no? Brain Focus, para atraer y dirigir los recursos realmente para lo que se necesita. Y bueno, que no veamos a la psicología como algo que es malo, ¿no? O que antes no lo utilizábamos y ahora parece que es nuestro kit, ¿no? De primeros auxilios emocionales, pero ahora es una necesidad por el mundo en el cual vivimos, los factores en los cuales nos movemos, y que bueno, si lo necesitan, pues con mucho gusto estoy para ayudarles. Perfecto, Gloria, y pues acá andamos también nosotros, saben, trabajando directo con los chicos. Así que si nos quieren alguien pedir también los datos de Gloria, con mucho gusto, por ahí se los podemos compartir.